Muy buenas noches a todos. Nos hemos reunido en esta hermosa noche para seguir con nuestra catequesis acerca de esta catequesis sinodal, el temario acerca de la eclesiología. Hemos avanzado durante estos viernes en estos temas que de cierta manera nos han llamado mucho la atención en ciertas situaciones que hemos ido avanzando, como en el Antiguo Testamento hemos visto ciertas luces o preámbulos acerca de la Iglesia, y también como en el Nuevo Testamento ya la comunidad se ha ido formando por medio de los primeros discípulos, los apóstoles. Luego de eso vimos ya la Iglesia reflejo de quién es, y como lo decía en la carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 3, cuando decía que Jesucristo es la impronta de la sustancia de Dios. O sea, íbamos viendo todas estas cosas y hemos ido avanzando. Hoy nos vamos a encontrar con un tema muy bonito acerca de la Iglesia como tal, lo que realmente es en la tierra, y es lo que vamos a ir descubriendo y despejando ciertas cosas que muchas veces pensamos que son cosas así, cosas, nuestras creencias que a veces tenemos y que vamos a ir purificando poco a poco. Así que vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole a Dios que nos bendiga en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre nosotros y te muevas en este lugar, y que lo que aprendamos en esta noche también nos ayude a todos nosotros a ir comprendiendo todas estas cosas que tienes para todos nosotros. Te pedimos que ese conocimiento que vamos obteniendo nos ayude cada día a ser más discípulos tuyos y a permanecer firmes en nuestra fe. Que este camino sinodal nos llegue a todos nosotros como hermanos a ir a evangelizar a muchas personas que necesitan en un mundo que vive en oscuridad, a un mundo que necesita de ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar entonces con este tema 5. Este tema que tiene como título La Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Y para hablar de ello es necesario siempre tener en cuenta ciertas situaciones. Por ejemplo, si tomamos nosotros parte de lo que nos habla a nosotros la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, cuando hace la diferencia entre lo que ocurre en el Antiguo Testamento con la ley y cómo en Cristo todo se transforma. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice así: por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles, o sea, refiriéndose a la ley, obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, en otras palabras, cuando se refiere a la ley que ha sido dada por los ángeles, que cuando se incumplía tenía cierto castigo, o sea, ya traduciéndolo, dice: ¿cómo saldremos obsoletos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Prosigue el texto diciendo: la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Si entonces, como dice el texto, más en este versículo 4 del capítulo 2, que Dios se manifestó por signos, es necesario entonces ir comprendiendo la palabra sacramento. Porque a veces cuando nosotros nos referimos a ese nombre como tal, a esa palabra, por ejemplo, a veces me sorprendió una parroquia cuando estaba: ¿qué es un sacramento? Es la misa. Eso es uno de los sacramentos, pero no quiere decir que lo sea todo.
Entonces, aquí no vamos a hablar de los 7 sacramentos. No vamos a hablar de los 7 sacramentos. Vamos a hablar del sacramento, que tiene mucho que ver. Muy bien. Si nosotros buscamos, y lamentablemente a veces hay muchos que buscan ciertos textos bíblicos para referirse a esto, lamentablemente sí encuentran ciertos textos, pero muy jalados, puedo decirlo así. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia la palabra sacramento. No lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque realmente la palabra sacramentum, como diría en latín, pues es algo que hacían los romanos, esto entre el año 510 al año 27 antes de Cristo, que pasaban delante del estandarte romano y hacían un juramento ante ello, a que se comprometían a matar y a dar la vida. A eso se comprometían para entrar a la milicia, o sea, al ejército como tal. Por eso, sacramento. Entonces, está compuesta de 2 palabras. Sacra, que quiere decir santo, momentum, que es momento como tal. Entonces, la palabra ya compuesta, así transliterada, como se le podría decir, quiere decir momento santo. Eso es lo que quiere decir la palabra como tal, un momento santo. Y si nosotros, entonces, ¿por qué la iglesia adopta entonces esa palabra como tal para referirse a la acción de Dios, a la acción de Cristo? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que es no tanto el juramento ante Dios, sino es la acción como tal de un momento santo. Por eso se dice que cuando nos referimos nosotros a un sacramento como tal, estamos hablando nosotros de aquella palabra que nosotros le llamamos kairos, el tiempo de Dios, o sea, el paso de Dios entre nosotros. Por eso, si nosotros participamos de algún sacramento como tal, es el paso de Dios, o sea, el tiempo que Dios nos da para nosotros, para que nosotros lo experimentemos. Por eso, momento santo. Por eso les digo, encontrar esa palabra como tal en la Biblia no lo vamos a encontrar, y que si se esté buscando y dándole vueltas, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué razón? Porque esos momentos santos, entonces, son los medios que Dios nos da a nosotros para obtener su gracia. Por eso el texto hoy que hemos leído de Hebreos, Dios se muestra entonces por medio de signos. Para eso entonces tenemos que recurrir a lo que nos dice a nosotros el Concilio Vaticano II, cuando se refiere al sacramento. Y eso lo encontramos nosotros en la Sacrosanctum Concilio, número 59. Dice así: los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. A ver, ¿para qué están ordenados? Dice, santificación de los hombres. 2. La edificación del cuerpo de Cristo. A ver, ¿cuál es lo segundo? La edificación del cuerpo de Cristo. Y número 3, en definitiva, dice, dar culto a Dios. Eso lo dice el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium 59. Están, dice, ordenados ¿a qué? A la santificación de los hombres, a la edificación de la iglesia y lo otro, dar culto ¿a quién? A Dios. Esos 3 pasos entonces, o 3 puntos, son los que va manejando el Concilio Vaticano II, que es un sacramento como tal. Entonces aquí ya tiene entonces forma de aquello que nosotros decimos. Entonces sí, es un momento santo. Aunque muchos también lo han traducido como el misterio de Dios. En otras palabras, la acción de Dios. Muy bien. Ahora bien, si el sacramento como tal, como dice aquí, si santifica al hombre, edifica a la iglesia y da culto a Dios, entonces, ¿cómo realmente se manifiesta esta acción de Dios? Continúa el Concilio Vaticano II diciendo: pero en cuanto a signos, interesante, pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico.
o sea, el signo como tal nos enseña. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la rebustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia y rendir culto a Dios y a practicar la caridad. O sea, si nos damos cuenta, entonces el sacramento no solamente es el hecho de haber recibido esto y ya estuvo, ¿no? Sino también tiene que efectuar ese fruto en nosotros, pero eso va a depender del corazón de nosotros y de nuestra vida, como nosotros lo recibimos. Muy bien. Entonces, si el sacramento como tal, como dice, son por medio de signos, dígame usted, el agua, por ejemplo, el agua bendita, pero cuando se hace el sacramento del bautismo, ¿cuál es el signo? El agua. ¿Es un agua mágica, No. ¿Pero quién está actuando por medio de ese signo? La acción de Dios. Entonces, si el sacramento se presenta por medio de signos, vemos también cuál es el signo del sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es el signo? La imposición de manos. La imposición de manos como tal para absolver el pecado. Sobre todo, ahí está todo lo demás, ¿verdad? Pero sobre todo la imposición de manos. Por eso dice el ritual, el sacerdote entonces pone su mano derecha sobre la cabeza del penitente y dice la siguiente absolución. O sea, son signos por lo tanto. Y entonces, si es un signo como tal, el sacramento, el signo visible, porque quiera que no, si nosotros nos hablan de cosas invisibles, a veces nos cuesta creer, porque razón porque no miramos, porque no palpamos. Y nos cuesta creer, y nos cuesta entender ciertas cosas. Entonces, por eso el sacramento como tal, entonces tiene un signo para que nosotros podamos ver y sobre todo saber que la acción de Dios está actuando en él. Entonces, si estamos hablando entonces que el sacramento, por lo tanto, se demuestra por medio de signos, cuando nos dice que la iglesia es un sacramento, se está refiriendo entonces que la iglesia es ese momento santo para la tierra. En este caso, cuando se refiere a lo universal, que llega a toda la humanidad. Y que ese momento santo, o sea, ese momento de gracia, signo de salvación, signo de la presencia de Dios, no solamente está para unas cuantas personas, sino que es universal, o sea, que llega a todos. Llega a todos este signo de salvación. Por eso, iglesia, sacramento universal de salvación. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la iglesia aquí en la tierra? Entonces, en pocas palabras, un signo de la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios. Entonces, si la iglesia, por lo tanto, sí es signo de la presencia de Dios en la tierra, y cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo al hecho del templo, sino nos estamos refiriendo en este caso a todos los bautizados. Por eso es que ya hemos como ido un poquito liberando todo esto acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, sí. ¿A dónde vas a la iglesia? Realmente ha sido, voy al templo. O a veces voy a la parroquia, no. Realmente, la iglesia somos nosotros. Entonces, si la iglesia es entonces este signo universal de salvación para la humanidad, lo que nos debería cuestionar ahora es cómo nosotros estamos como bautizados como iglesia. ¿Realmente somos signos nosotros de salvación?
¿A quiénes tiene que llegar la salvación entonces? ¿Solamente a unas cuantas personas? ¿A todas las personas? Estamos hablando de universal, de que llegar a todos. Y entonces aquí es donde se cae muchas veces en esta controversia, podríamos decir, si miramos nuestra realidad, cuando hablamos de las denominaciones cristianas, con esta famosa teología de la prosperidad. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice o formula esta teología? Nos formula entonces a que aquella persona que no ha sido bendecida por Dios, o sea, hablando de recursos económicos o cuestiones materiales, es porque la persona está en pecado, porque la persona ha sido maldita por Dios, o porque por eso Dios no lo bendice, porque la persona no da, y que es todo lo que dice. Si nos damos cuenta, es una forma de pensar fariseica. Si estás enfermo, entonces porque Dios ha quitado la mirada de ti. Y a veces se piensa así de la enfermedad. Y se piensa así de la enfermedad, ¿por qué? Porque realmente no miramos la misericordia. No como aquel ciego que le preguntan a Jesús: mira, maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y quién es de Jesús? Ni sus padres ni él. Sino porque él está así, es porque Dios se nos manifiesta. Entonces, si es sacramento universal de salvación, es porque Cristo se manifiesta por medio de su iglesia. Y manifestándose por medio de su iglesia, ¿cuál es la responsabilidad y el compromiso que tenemos? Pasamos a la siguiente edad. Por eso me llama la atención esta imagen. Al final siempre están los medios que Dios nos da. La Iglesia Sacramento Universal de Salvación y el medio común. Por eso, la misma razón, estos días cabal repetía estas palabras que el señor Gonzalo dijo cuando fue la ordenación sacerdotal, o sea, la ordenación con otros compañeros. ¿Qué es lo que dijo? Sí, como sacerdotes y como pastores tienen que ir delante del pueblo para guiarlos. También tienen que ir en medio del pueblo porque son parte de él. Y también muchas veces, cuando es más cruel, tienen que ir detrás del pueblo. ¿Por qué? Porque hay que ir muchas veces en pueblo. Lo que nos muestra. O sea, la iglesia como tal sí es un medio para encontrar y acercarnos a Dios. Pues nos muestra esto: la mano de Dios, el sacerdote y Jalón. Y así es. En la vida como tal, así nos damos cuenta. Vamos jalando uno al otro y uno al otro y así sucesivamente. Pero a veces no pasa esto. No jalamos. A veces es como si solamente, a tomar mi mano, pues le quito y que se cae. A veces no nos importan nuestros hermanos. A veces no nos importa también nuestra evangelización. ¿Y por qué digo que a veces no nos importa la evangelización? Por nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar. Si a veces hasta allá afuera la fe, ¿qué dicen las personas? Miren, yo por eso no voy a la iglesia, si solo a hablar mal uno del otro va. Yo por eso no voy a la iglesia porque solo a criticar llegan muchos. Y a veces dice uno, tiene razón. ¿Qué es lo que nosotros estamos demostrando en ese mundo? Realmente estamos demostrando que somos ese signo universal de salvación. ¿Ok? O somos más signo de duda, o signo no de salvación, sino de decepción. Eso es lo que nosotros no debíamos preguntar. Pasamos a la siguiente. Muy bien. En enlace con el otro tema, por eso decía que era necesario, pues, en breve, captar la idea acerca del sacramento. Por ejemplo, no vamos a hablar de los 7 sacramentos, sino del sacramento como tal. Y ya concluimos que santifica a los hombres, edifica a la iglesia y da culto a Dios. Entonces, por eso el enlace con el otro tema dice: en el tema anterior estudiábamos el misterio de la iglesia, o sea, desde su fundador como tal, que no es solamente una organización humana, sino que es una realidad al mismo tiempo humana y divina.
Y al ser entonces humana y divina, es aquí donde caemos al otro punto que hemos mencionado las otras veces acerca de la mediación de Jesucristo. Es un tema muy controversial y no porque la iglesia esté metiendo dudas, no, la iglesia tiene muy bien su doctrina como tal. ¿Quién es el único mediador? Cristo. La iglesia lo dice. El único mediador es Cristo. No hay nadie más. ¿Mediador por qué? Porque por medio de él fuimos salvos. ¿Mediador en qué? En que también él, siendo humano y siendo divino, pues también nos transmite esa misma realidad a nosotros. Que la iglesia como tal es humana. ¿Por qué? Porque está compuesta de seres humanos. ¿Y por qué es divina? Porque su fundador, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo. Pero que en medio de esto, lo humano y lo divino, tiene que existir la reconciliación como tal. No solamente separado humanamente, por eso la iglesia no solamente se puede, sí, defiende lo humano como tal, y lo que decíamos en el primer tema, en la introducción como tal. La iglesia se preocupa del ser humano íntegramente, o sea, corporalmente y espiritualmente, por eso lo humano. Pero tampoco se va a quedar solamente en lo humano. También tiene que estar esta parte espiritual que nos referimos a Dios. Y eso realmente estábamos en un diálogo el domingo con mis hermanos y mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta tocar ciertos temas en muchos de los domingos y empieza pues como cierto diálogo, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y realmente si nos damos cuenta, a veces hoy en día podemos hablar de que estamos hablando, sí, de ciertas cosas que nos pueden a nosotros ayudar humanamente, qué bueno. Pero se nos ha olvidado esta parte espiritual. O a veces, tan espiritual que el compromiso humano no existe. Entonces, si nos damos cuenta, no podemos en la balanza solo quitar o tomar uno que pese más y el otro. No, tiene que estar en iguales. Pasamos a la siguiente. Sí, perdón. La iglesia es humana y divina. Humana, que estamos todos nosotros, y divina porque fue fundada por Cristo. Así es. ¿Okay? Entonces, si una iglesia no fue fundada por Cristo, no es una iglesia. ¿A qué me refiero? A la iglesia de Martín Lutero, a la iglesia fundada también por Smith, ¿verdad? De los Calvino. De los testigos de Jehová. Entonces, ellos son una iglesia divina porque no está fundada por Cristo. Bueno, si vamos a ese punto como tal de hablar de los orígenes de estas denominaciones, pues sí, que se le llamamos denominaciones, entonces no podemos hablar nosotros de ellas más de las que nosotros encontramos a la par y todo ello. Es que a la par de mi casa hay una iglesia, dicen, ¿no ves? Y es iglesia. Porque para ser iglesia tienen, es lo que estudiábamos, ¿se acuerdan? Y cuando mirábamos a la iglesia como ícono de la Trinidad, hablábamos de las 4 notas de la iglesia. Que decíamos que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, si realmente no tiene esa parte, le falta una, ¿qué es lo que pasa? O sea, rompe cabal, como dice usted, la comunión como tal, el origen que Cristo le da a la iglesia. Entonces no se vuelve una iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, hablemos así, iglesias históricas. Cuando nos referimos a esas, es así, iglesias históricas, se les dice. Porque tienen cierto origen que brotan de la iglesia en su separación. Por ejemplo, luteranos, alguna parte ya han entrado en cierta comunión con la iglesia, como algunos anglicanos, a cierta parte han entrado ya en comunión con la iglesia. De otra manera, sí, con sus ritos como tal, pero ya entendiendo la doctrina. Por ejemplo, cuando se supo de un sacerdote que entró como en duda en cuestiones de fe,
Y cuando lo quisieron, o quisieron que entrara en razón y se retractara de lo que estaba enseñando, dijo, está bien. Y cuando le dijeron que rezara el credo, dijo, en esa parte que va de las 4 notas, dijo, creo en la iglesia que es un san católica. Confieso que hay un solo bautismo. ¿Qué quiso decir con ese signo de decir que no es apostólico? Rompió totalmente con todo. Entonces acaban a ese punto, o sea, si no hay sucesión como tal, aunque podríamos decir que como estamos hablando de iglesias históricas, de cierta manera hay veces que se tienen parte todavía de sucesión, pero ya podríamos decir que es muy lejana, ¿verdad? Por eso se duda muchas veces del sacerdocio como tal. Lamentablemente eso pasa a veces en las funerarias. Bueno, que como no podemos hacer católicos, que hay uno que es luterano, es anglicano, es presbiteriano, episcopaliano, y lo llaman. ¿Tuvo la misma validez? No tiene validez. Pero es que era un sacerdote, sí. Pero como dice aquí el doctor, pero no es iglesia. O sea, no tiene el título como tal por la misma razón. Porque no tienen esas 4 características que hemos ya estudiado anteriormente. Pueden tener una, pueden tener 2 o una, pero no esas 4 características. Entonces, por eso decimos, no es lo mismo. Y cuando estamos hablando de esto, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente hoy en día, ¿qué es lo que surge? Pero es el mismo Dios. Lo dicen muchos. Yo escucho música evangélica, yo escucho música católica, igual es el mismo Dios. No, transmiten cosas diferentes, teología diferente. Entonces a nosotros se les llama iglesias históricas solo por el título que tienen, por lo mismo, porque de cierta manera mantienen una tradición. Las sectas no. Las sectas no tienen tradición. Ahora, esas características la hacen una iglesia universal, el sacramento universal de salvación, ¿sí? Como lo dice el tema de hoy. Entonces, ¿las otras iglesias son iglesias de salvación? La otra vez, cuando se hablaba también de ese tema, decíamos, muy bien, si estamos refiriéndonos aquí a la iglesia como sacramento universal de salvación, o sea, nos referimos que es el medio próximo. O sea, es el medio como tal que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos esta gracia del cual nos habla el Concilio Vaticano II, que encontremos nuestra santificación como iglesia, nuestra edificación y demos culto a Dios. Pero ¿puede una persona encontrar la salvación en otro lado? Recordémonos de lo que nos habla de la iglesia, las semillas del verbo. Y cuando nos hablamos a través de las semillas del verbo, no solo nos referimos también a lo cultural, sino también nos referimos al sentido de que también Dios, aunque tal vez no está en comunión con la iglesia, pero Dios se puede manifestar en otro lugar, claro que sí. A Dios nadie lo puede limitar. Pero todo va a depender del corazón de la persona. Y todo va a depender de la persona como tal, si está dispuesta también al cambio. Por ejemplo, lo decía una homilía. A veces nos pueden decir a nosotros, mira, salite de ahí porque con nosotros sí está mejor y con nosotros está el Espíritu Santo. Por ustedes no. Pero ¿qué me garantiza a mí eso? Me cae la iglesia de Cristo, que es la iglesia como tal. Cuando me refiero a iglesia, me refiero a nuestra iglesia. Pero la iglesia entonces, yo tengo la garantía que ahí está la presencia de Dios y que ahí están los medios para encontrar la santificación y mantener viva mi salvación. Sí. ¿Tengo garantía de ello? Claro que sí. Por eso, una Santa Católica Apostólica, sí, universal de salvación. ¿Tengo la garantía? Sí. Es en esa iglesia donde está la salvación. Es en esa iglesia que donde está, entonces, ese lugar o ese momento donde yo puedo santificar.
Pero, por eso le digo, pero es lo más próximo, es la garantía que tenemos. En otro lado, como digo, sí, pero nosotros lo tenemos más fácil, ¿no? Que les decía otra vez. Lo tenemos más fácil a la mano, claro que sí. Lo tenemos más fácil. La situación está la vivencia que se ha tenido de todo, que lamentablemente no tiene nada que ver hoy en día la forma de vivir con la iglesia. O sea, no me estoy refiriendo a toda la iglesia, sino a veces nosotros como personas nos cuesta vivir o tener esa identidad como iglesia, como signo de salvación. O sea, puede uno tener o encontrarse ahí con las personas que han crecido en todo ello. Por ejemplo, hay personas que ya nacieron y fueron bautizados así luteranos, otros que ya nacieron así anglicanos, y encuentran realmente la santificación, la salvación ahí, sí, porque se van a encontrar con Dios. Muy diferente es aquel que está en la iglesia y se separa y se va para otro lado, que lo hace conscientemente, o porque se rebeló, o porque no quiso aceptar ciertas cosas y se fue conscientemente. ¿Puede encontrar la salvación a otro lado? No, solo si se arrepiente y realmente muestra un corazón dispuesto a la conversión como tal. Pero si quiere regresar a la conversión, tenía que regresar a donde rompió la comunión, cuando de esa manera. Pero alguien que ya ha crecido ahí, alguien que nació ahí, que tú también, ya creció ahí, ¿no? no tuvo esa dicha. Ajá. En cambio, nosotros que hemos nacido en esta iglesia, que hemos estado ahí, que gracias a Dios nuestros padres nos bautizaron y todo ello, nos dieron nuestra educación en la iglesia. Y es por eso que estamos acá, como me están mirando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hemos crecido siendo fe. Y permanecemos firmes en nuestra fe, en esta iglesia que nos garantiza realmente que es ella la que tiene, no solamente el depósito de la fe, sino que tiene también los medios por los cuales yo me santifico, que son los sacramentos. Es eso. Entonces, una persona que, pues les decía, que dijo que era una iglesia que es una santa católica, ya no dijo apostólica, que quiso rompió totalmente la comunión. Quiere decir que no cree en una iglesia que ha venido desde los apóstoles hasta nuestros días. Eso fue lo que quiso dar a conocer de una persona que no quiso mencionar. Entonces, ¿estamos bien? Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, como nos dice, ¿qué objetivos tenemos para este tema? Comprender por qué la iglesia es el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la acción del Espíritu Santo. Ahora, esta parte la que explicamos. También descubrir que la iglesia entera, en su totalidad, es sacramento de Jesucristo. Es lo que decíamos, como iglesia somos todos. En la iglesia de Cristo se hace presente de manera sacramental en medio de los hombres. Y por último, buscar las formas para que la iglesia, sacramento de salvación, llegue a todos, especialmente a los más necesitados. Vamos a ver un poquito los objetivos que tenemos para descubrir en este tema, que ya nos va avanzando el tiempo, ya pasaron 45 minutos. Ni se siente, ¿verdad? Mire, padre, a mí me preocupa una cosa, no tiene mucho que ver con el tema, pero cuando cada grupo recibía, estudiábamos el signo, empezando por nosotros, los juntábamos todo el grupo. Sí. Yo no sé si los demás grupos, cuando estudiaban, se juntaban todos. Yo siempre dije que hubiera sido bueno que todos estudiáramos lo mismo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Verdad? Que todos recibiéramos lo mismo, porque muchas veces cada quien tomaba una idea diferente a otro grupo de lo que estábamos viendo. Y ahora que lo tenemos, desgraciadamente, no viene. Entonces, para mí, están desperdiciando algo muy importante y la verdad no sé cómo, no sé qué pensar, no sé cómo llamarle, qué tipo de problemas tenemos para no venir. Sí.
Y a veces en las parroquias llama la atención esto, que cuando se hacen evaluaciones a fin de año, siempre aparece, ¿no?, que haya más formación. Pues uno lo toma en cuenta. Pone formación, después, como dice Ana María, pues nadie llega. Y lamentablemente, como les digo, aquí tratamos la manera de que esto no sea solamente un paso en los temas. Si se dan cuenta, tratamos la manera de profundizar, y si hay dudas, pues también quitar esa duda que está. Y como les digo, a veces ha habido cosas aquí que a veces uno pensaba creerlas de una manera y son de otra. Y son de otra. Entonces, por eso, como dice ella, ese es el objetivo que nosotros tenemos con Padre Carlos, o sea, que todos llevemos una misma línea en la formación y que realmente todos aprendamos, ¿verdad? Y que todos tengamos en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, pasamos al siguiente. Muy bien. Como nos dice este punto 1, Jesucristo, sacramento de Dios. Y cuando se refiere a ese punto, muy importante, ¿se acordará cuando hablábamos nosotros de la Iglesia como ícono de la Trinidad y hacíamos referencia que Jesucristo, por lo tanto, es el reflejo o resplandor de la gloria de Dios, y como lo dice la carta a los Hebreos, la impronta, o sea, el sello, la imagen total, plena de la sustancia de Dios? Por lo tanto, si se refiere a Jesucristo, sacramento de Dios. Y esto es lo importante y lo bonito, como lo narra el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el prólogo, o sea, en el capítulo 1, es interesante lo que nos muestra a nosotros cuando se refiere a Jesucristo. Cuando Juan hace un viaje a la preexistencia, se le dice, a la preexistencia, cuando dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando llega aquí el versículo 14, del cual reflexionó tanto el Papa Benedicto XVI, y nunca se terminó de reflexionar solo ese versículo 14, porque siempre estaba en ello. ¿Qué es lo que decía? Dice, y entonces el verbo se hizo hombre y puso, si estamos en la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice, y puso su morada entre nosotros. Ahora estamos acostumbrados a aquel texto que dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que nosotros sabemos de memoria. Pero la Biblia de Jerusalén, los textos originales, a un texto aún más antiguo, dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. Y cuando dice, puso su morada entre nosotros, ¿a qué se está refiriendo? A que puso su casa entre nosotros. ¿Y a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a lo que nos habla el libro del Éxodo. Cuando se hace aquella tienda en campaña, porque no existía el templo. No existía el templo, pero ahí estaba el arca de la alianza y el pueblo estaba alrededor. Por eso Juan habla acerca de eso. Puso su tabernáculo entre nosotros. O sea, está en medio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mayor signo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Por eso que nos habla ese primer punto de Jesucristo. Si Jesucristo es entonces imagen de Dios, es la imagen del resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la sustancia de Dios, es Dios mismo que se presenta aquí. Es Dios mismo que se presenta por medio de Jesucristo. Y me llama la atención porque estos días, cabalmente, no sé por qué aparecieron ciertos videos donde le hacían una pregunta a un señor, que dice que es pastor, y decía, y la pregunta era, entonces, pastor, decía, entonces, ¿el Hijo es el mismo Padre? Y dice, claro que sí, es el mismo Padre. Porque te dice el texto tal, que si que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Señor está fumando todo eso.
Si el texto que estamos viendo dice que Jesucristo es sacramento de Dios, y lo que estudiábamos la otra vez que decíamos, ¿sí? Es una misma sustancia en tres personas, pero cada una de las personas tiene una misión distinta. Sí, claro que sí. El Hijo, cuando uno mira al Hijo, el Padre, pero no quiere decir que es el mismo Padre. Entonces hay que tener eso. Entonces dice, la iglesia es signo e instrumento de la acción del Espíritu Santo. En ella se realiza la salvación de forma visible y eficaz. Nuestro Señor Jesús es el gran sacramento de Dios. Bueno, si la iglesia entonces es signo e instrumento del Espíritu Santo, y que el fundador como tal de esta iglesia es Jesucristo, por lo tanto la iglesia recibe la misma misión de su fundador, que es ser, si Jesucristo es sacramento de Dios, la iglesia es instrumento y acción del Espíritu Santo. Por eso se recuerda la otra que decía el padre, cuando el padre Carlos daba aquella formación aquí. Muchos dicen, es que la iglesia nació en Pentecostés. Y así pensamos a veces. La iglesia, como ya la catequesis lo ha venido diciendo, la iglesia se ha ido formando desde la comunidad como tal de Jesús. La comunidad que fue formando con sus discípulos y apóstoles. Que en la fiesta de Pentecostés para los judíos fue impulsada, aquí acá el punto, fue impulsada por el Espíritu Santo a misionar. Ese es el punto como tal. Y entonces, al ser impulsada por el Espíritu Santo, se vuelve signo de la acción del mismo Espíritu Santo, que es la acción de Dios. Ahora bien, si la iglesia entonces es signo e instrumento del Espíritu Santo, se recordarán cuando hablábamos de la fórmula de la absolución del sacramento de la reconciliación. Se recuerda que decíamos que menciona la Santísima Trinidad. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y que envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te concede, ahí aparecía otro cuarto, decíamos, ¿verdad? Por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. ¿Sí? Eso lo dice en cada uno que lo confesamos. ¿Sí? Es lo que se dice siempre. Cuando hay colita ahí. Cuando hay colita sí está válida la segunda fórmula, solamente yo te resuelvo. Sí. Porque sí cansa. Sí cansa. Entonces, si eso se dice, entonces si la iglesia es ese signo, el instrumento del Espíritu Santo, como dice aquí, nuestro Señor Jesucristo es el gran sacramento de Dios. Entonces, como lo dice, el gran sacramento de Dios, porque es Cristo quien nos manifiesta a Dios. Por eso es interesante lo que nos mostraba el día jueves. Si ustedes les dicen el reino de Dios está aquí, está allá, no vayan corriendo a ver, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Así decía el texto del Evangelio. Está en el signo, el reino de Dios está entre ustedes. O sea, refiriéndose así porque es Cristo, por lo tanto, el sacramento de Dios. El reino de Dios, entonces, que Él ha predicado, la presencia misma de Dios. Y por eso lo que decíamos, el Evangelio de según San Juan nos lleva a comprender realmente esa parte tan hermosa de la acción de Dios en la vida del ser humano. Pero ahora bien, ¿entendemos realmente entonces esta parte? Si este es el origen como tal. Y si es entonces la iglesia, ese signo instrumento del Espíritu Santo, por lo tanto la iglesia nos transmite, como diría el Concilio Vaticano II, la santificación de todos nosotros. Hay veces, miren hermanos, hay veces que llegan a veces a las oficinas parroquiales a preguntar, mire, ¿será que hay inscripciones para el sacramento de la confirmación? No, hasta el otro año. Es que nosotros queríamos el sacramento de la confirmación expreso, ese como todavía. Y realmente no es así. Si estamos hablando entonces de la gracia de Dios, realmente las personas comprenden eso. A veces, me decía para Carlos la otra vez, a veces no me gusta ir a veces a la misa de 15 años,
que quiere paz. Las personas indiferentes a lo que se está celebrando, no cantan, no se paran, no se sientan. Y la otra vez en cierta parroquia llegó y entró en controversia cierta situación. Miren, fíjese y cada vez tenía cierta actividad, no me tocaba a mí celebrar esa misa, una quinceañera. Y que si resulta que las quinceañeras no estaban bautizadas. ¿Qué hacer? Entonces, como digo, para empezar, si somos, en este caso, según la ley como tal, como nos muestra el derecho canónico, en teoría tenía esta persona derecho a la celebración de la misa. Y los cristianos, no se ha sido bautizado. Entonces, ¿qué hacer? Dije, me pusieron entre la espada y la pared, ¿y ahora qué hago? Si hicieron ciertas consultas, bueno, el sacramento se puede celebrar, como los 15 años no es sacramento. Simplemente es porque hayan pedido una intención como tal por esa persona, entonces se puede hacer. Pero hacer una oración de bendición, ahí sí me cuesta un poquito. Y ella tenía que comulgar. Y no se le puede. Entonces nos damos cuenta que a veces, o sea, todas estas cosas se van perdiendo por la misma situación, porque no se entiende el valor entonces de un sacramento. Si nos estamos dando cuenta de esto, entonces, si el sacramento entonces está ordenado a la santificación de los hombres, ahora dígame usted, ¿será que todas las personas entienden que un sacramento como tal es para santificación de alguien? Y en este caso, cuando presentan a los niños para ser bautizados, es para la santificación de ese niño que va a ser bautizado. Nadie lo entiende. Y se le dice, mire, va a haber una charla de 1 hora. ¿Será que no puede haber de media hora? Todavía regatea. Y el matrimonio de los protestantes es válido como el de la iglesia católica. No, que solo hay un sacramento. Por eso ellos se pueden divorciar así. Porque dice, a mí me dijo mi sobrino, que él se casaba por la iglesia evangélica porque ahí lo casaban rápido. No le pedí la iglesia católica pide muchos requisitos y ahí no le pedí. Pues, siempre va a ese punto como tal, ¿verdad? O sea, entiendo que para la iglesia, o sea, las denominaciones evangélicas no existe esto como un sacramento, sino simplemente es un acto que se hace ahí delante de Dios, y por eso muchos de ellos se casan, después se divorcian de cada una de sus esposas y se casan otra vez. Pero para la iglesia, si estamos hablando, si es un sacramento y es para santificación de los hombres, la edificación de la iglesia por ese Concilio Vaticano II, entonces, ¿a qué lleva ello? O sea, a ver y reconocer la acción de Dios en todo ello y la responsabilidad que se tiene en medio de todo eso. Recuerda, digo, es algo que cuesta entender y que muchas personas solo toman por así. Y el sacramento ahora se ha vuelto como algo que hay que hacer y no como una vivencia como cristianos. Entonces ellos se casan y se divorcian y se vuelven a casar. Sí, porque no es sacramento. Porque no es sacramento para ellos. Y cada vez es lo mismo que dicen las personas. Y cuando uno les pide aquí, a veces se le pide, mira, esos son los requisitos. ¿Qué tanto requisito? Por eso muchos jóvenes no se casan, les a uno. Y yo creo que el bautismo, sé que porque la iglesia pide para los padrinos la certificación de matrimonio. Y ha pasado de que a veces bautizan, pero no con la esposa, sino con la otra. Entonces, por eso ahora piden porque se ha casado, por eso piden ahora si son casados. Sí, porque siempre está la responsabilidad del padrino, que en el mismo ritual le dice. Bueno, le pregunta a los padres,
se comprometen ustedes, padres, a educar a estos niños en la fe. Y después viene la pregunta para los padrinos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a colaborar con los padres de estos niños en la educación? Sí, dice. Entonces realmente tiene que ser un testimonio como tal de los padrinos, que también, aunque la primera responsabilidad es de los padres, ¿no? Y el padrino como tal está ahí como refuerzo. Dice padre que hoy precisamente estaba leyendo de un contexto de un niño en México, de 2 papás, que era el niño, y lo estaban bautizando. Yo lo vi y dije, pues, mi pensamiento fue: el niño no tiene la culpa, ¿va? Pero ¿cómo están bautizando a ese niño? Y me dice, mira, cuando le estaba echando el agua. Aparece de todo ahora. Sí. El niño no tiene la culpa, pensé yo. Sí, cabalmente ese es el punto. Eran 2 hombres. 2 hombres. Que estaban bautizando al bebé que era hijo de uno, con un niño alquilado, se cogió. Sí, y al final. Y al final de todo ello es que, como dice, el niño no tiene la culpa. Y si se hace, no es por los, en este caso, la pareja como tal, sino se hace por el niño. Es por él que se hace. Entonces, una pregunta de Ángel: ¿cuál sería lo correcto en el bautizo? Es decir, yo te bautizo con el nombre de Jesucristo, o te bautizo en el nombre de Jesucristo. Aquí es donde caen todas estas situaciones. Este punto ya se habló en un tema anterior. La fórmula como tal, y está también en las Sagradas Escrituras, en San Mateo 18, donde va diciendo: bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento se llama bautismo. La palabra bautizo es la que dice el sacerdote: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, lo correcto es como en el nombre del Padre. Sí, porque yo ahorita con el nombre del Padre. Y sí, ¿verdad? Yo lo he oído, por eso me pregunto. Y cuando se bautiza, y cuando algunos, hay unos curitas loquitos, digo, que así, sí, lamentablemente lo hacen así, o algunos: yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ese bautismo es inválido, porque no está cumpliendo con la exigencia misma. Otra pregunta: ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros los católicos cometemos en la hora de la misa? Podría decir que hay bastantes. Porque yo he oído que dicen que son 15. No, somos Un montón. Empezando desde la disposición, como nosotros también entramos al templo, porque aquí sí, ojo, y todos los que están escuchando y todos los que están acá, cuando están en el templo, antes de empezar la Eucaristía, no estén platicando ahí. Si estamos hablando de que el sacramento como tal está ordenado a la santificación de los hombres, es una acción sagrada que tiene que tener un respeto y la preparación de nuestras vidas antes de celebrar. Pero ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que se da ganas de decir: ¡shh, cállese! O sea, para empezar, no hay respeto ni al templo, o sea, que es un lugar sagrado. El bendito sea. O las mismas posiciones. Hay que ver así, pero acá están las vacas así recostadas como si estuviera viendo la televisión en su casa. Chicle. O cuando uno está en la homilía, murmurando, Ese dice uno: ¿será que está hablando mal de mí o no? A veces somos distractores en una misma Eucaristía. No solamente es eso, aún en el momento también de recibir el sacramento.
recordemos que a nosotros nos han formado que cuando recibimos en la comunión que el cuerpo de Cristo, todos tenemos que responder. Amén, que ustedes saben. Tengo que responder, amén. Pero es el cuerpo de Cristo. Me saca la idea. El cuerpo de Cristo. Se está burlando de mí, Y entonces no solamente es en cuestión de la Santa Eucaristía, sino en todos los sacramentos, lo que sea. O sea, un respeto a todo ello, ¿no? Cuando realmente nosotros, si estamos hablando nosotros que la Iglesia es signo universal de salvación, si somos signo, ¿qué signo estamos dando nosotros hoy? Ni sabemos nosotros que estamos celebrando. Padre, perdone, ya están los dos sacerdotes acá, Antes de iniciar la misa sería bueno que el monitor dijera celulares apagados, chifles abajo de la banca. Yo estoy viendo que tengo que lo van a pegar a que tanto lo deja, pasa toda la misa para que se chica. las gorras, así, dar una recomendación antes de. A mí me pasó una vez estar en una parroquia. Estaba cerrando la misa de 6 de la tarde, la última. Y entonces entró un muchacho con su mamá, con su hermana, y el muchacho se paró con la gorra todo. Y los sacristanes se tenían ahí la indicación de que cuando entrase, que con caridad le dijeran, miren, quítense la gorra. Y llegó el sacristán, le voy a decir, mire, será que hace el favor de quitarse la gorra y todo, y pues estamos en el templo. Se lo quitó, se levantó y se fue. Entonces dice, bueno, se fue. Está bien, pero la situación simplemente se lo estaba invitando, como es el hermano, al respeto como tal. Entonces, es lo que encontramos en todo ello, encontramos eso, bueno, y el respeto a los sagrados no se le respeta como tal. Sí, fíjense que en las comunidades, por ejemplo, allá hay personas invitadas, usted dice el sacristán, que va a hablar de la persona que lleva gorra o que se calle o dormir o tratar de hablar para que no, por supuesto, se va a enojar la persona, pero para que la misa sea escuchada, ¿verdad? Eso sería bueno, esa recomendación. Sí. Y un poquito eso lo que es usted, pues es que ahora se implementó pues el rezo del rosario antes de, porque se miró eso al inicio, ¿verdad? Que había mucha bulla antes, se platicaba bastante y ¿verdad? El templo no es un mercado, entonces es un lugar de oración y de encuentro con Dios. Eso lo digo, no solamente que está, sino también como servidores. Recuerden que se tiene esa responsabilidad, más ustedes como servidores, de o sea, ser el ejemplo del respeto que se debe tener a eso que se va a hacer. Gracias. Yo creo que algo importante es que a veces que los papás tienen que enseñarle a los hijos cómo se comportan en misa. Desde ese momento, es decir, si el papá sabe, los papás saben, enseñen a los hijos cuándo se van a poner de pie, cuándo se van a sentar, cuándo se debe comunicar, ¿verdad? El respeto, la devoción, visitar al Santísimo antes, visitar al Santísimo después de misa. Son detallitos pequeños, pero que realmente hay que saber cómo se comulga en la mano, cómo se deben poner las manos. Son cosas, lo decía el padre de la comunión en la boca también, todo eso, ¿verdad? Porque a veces, a mí, recuerdo en una parroquia, la mamá, pero con una atención al 200% en todo. Bien, ¿verdad? Y la patoja, haciéndose los colores, se miraban las uñas. A veces yo miro que las mamás están, los hijos a veces distraídos. Dicen, ¿por qué no le dice a su hijo? Pone atención. El problema es que después uno interviene y dice, por favor, pone atención, y ya cuando interviene ya uno cae mal. Pero es que no es en primer lugar la obligación, es obligación de los papás enseñarle a los hijos porque hay niños que vienen, aparte es cuando lloran los bebés. Un bebé llora, un bebé hace bulla. Ahí tenemos que tener caridad.
y consideración porque es un bebé. Bastante hace la mamá o los papás para entregar a su bebé. ¿Qué tenemos que tener ahí? Paciencia y caridad. Pero claro, si es mucho, pues que la mamá le saque a dar, que le pase aquí, pues ahí por la puerta. Pero ya cuando son niños y son malcriados, esos son los papás que tienen que seguir cómo, porque hay niños que son malcriados. Porque no es lo mismo un niño travieso que un niño malcriado. Hay una gran diferencia. ¿Pero de quién es la culpa? De los papás. Y a veces también es culpa de los abuelos. Que no saben poner orden. Yo quiero decir algo. Yo tengo un nietecito, tiene 9 años, y siempre han estudiado en colegios católicos, ahí en Nicaragua. Pero el grande sí iba a la catequesis, hizo su primera reunión, pero el 9 no. Y los papás no iban a misa, le dicen, pero él, cuando hay misa en el colegio, él no entra. Si va a la catequesis, no le gusta, no entra a la catequesis, ni le gusta el Padre Nuestro, ni quiere hacer la primera comunión, y le dice, entonces cómo enseñarle a este niño. Porque no sé de qué religión soy, no sé, por eso me conoce. Bueno, como catequista me ha pasado todo, ¿no? Pero lo que dice el padre, pero a veces es al revés. Fíjense que cuando vemos con los chicos de confirmación, les recalcamos mucho a las niñas que por favor un vestido escoltado para el día de la confirmación, que abajo a la orilla de la rodilla, y que no de con colores no así, tampoco zapatos así. Cuando vamos viendo las mamás, porque a la niña le decimos, y ellas pues ya saben, ¿verdad? Ya les dimos, pero a la mamá no. Y cuando vamos viendo las mamás el día de la confirmación ya nos morimos, ¿verdad? Porque la mamá viene con una de atrás, o sea, y también muchas veces cuando vemos estos chicos de confirmación, uno dice, bueno, preguntamos, ¿verdad? ¿Quiénes vienen? Porque quieren venir a la confirmación, ¿verdad? ¿Quiénes vienen a confirmar? Todos obligados, ¿verdad? Está bien, dice uno, bueno, recibe. Pero ¿les han explicado qué vienen a hacer? ¿Ustedes saben? O nada, ¿verdad? O sea, es porque ya cumplen 16 años, ya, bueno, a confirmarse ustedes, porque ya tienen que confirmarse. Y eso sí es difícil también. Y yo les quería preguntar, en la confirmación, por ejemplo, si hay un chico que se quiere confirmar, pero no ha hecho su comunión en su bautismo, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué lo recibe antes? Lo recibe antes, pero aunque no haya recibido la catequesis de comunión, de primera comunión íntima. Ustedes tienen que subsanar eso. Tenemos que dar ese, ¿verdad? No, sí se le da, se les ha dado. Y se les tiene que dar porque la confirmación lleva a plenitud del bautismo. Entonces se tiene que hablar del bautismo. Sí. Y se tendría que hablar algo, por lo menos algo de estos, una charlita, tiene que hablarse sobre esto. Y hubo el año pasado una cosa preciosa de unas chicas hermanas que hicieron todo su proceso de confirmación, pero sus papás no estaban bautizados. Entonces el día hicieron su bautismo y lo hicieron sus papás. Por ellas, sus papás no se bautizaron. Muy lindo. Cuando, y cabalmente caemos eso cuando realmente se comprende ese don que Dios nos da, cuando realmente se comprende. Pero cuando no se pasa lo que creo que es, o sea, se hace porque hay que hacerlo, no se ahonda todo ello, ni se llega realmente al sentido común. Muy bien, entonces finalizamos en esta noche, entonces los invito a ponerse en pie para finalizar con esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche porque estás con nosotros y nos acompañas en todo momento.
Te pedimos que nos bendigas nuestras vidas y todo lo que realizamos en tu servicio. Te pedimos por todos aquellos que siguen esa transmisión, que los bendigas allá donde quiera que ellos estén, en todo momento sientan tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Buenas noches a todos.